Julio, ¿y por qué la tele? Porque apareció después de la radio y apareció mucho después de la propaladora y apareció mucho después de las kermeses que se hacían en mi pueblo y yo vendía los numeritos para recaudar fondos para la iglesia de turno en aquella época. Porque había un micrófono y ahí estaba Julito. Era una cadena de cosas que se iban sucediendo hasta que llegó la tele, en última instancia. No fue primera, no fue primera. Estamos con Julio César Orselli, una de las voces más reconocidas Muchas gracias. de la ciudad de Rosario y de los alrededores, porque en aquel momento la tele también Sí. no era solamente para Rosario y de Rosario, sino que era un poco la voz de todos los pueblos de alrededor, ¿no? Roque, Venado Tuerto, Rufino, Pergamino y el Trébol eran las repetidoras de Canal 3 en ese momento. Y el 5 también, por cierto. Así que nosotros salíamos para 1,5 millones, 2 millones de alrededores, pero se sobrealimentaba toda esa señal con las repetidoras que te nombré recién. Era impresionante la audiencia que teníamos, impresionante. Y contame, antes de irnos o de venirnos para acá, para Rosario, contame cómo era esa Belleville de los inicios, en esto que me contabas, de las kermeses, de los circos que venían y había que hacerle propaganda. Contame cómo era ese momento, cómo era esa Belleville. Era una Belleville linda, como lo es ahora, está muy lindo Belleville. Aprovecho el chivo para que Por lo supuesto. visiten. Es una ciudad chiquita, con 40.000 habitantes, pero tiene un hermoso río que la cruza, tiene distintos clubes, actividades. Allí nació Mario Alberto Kempes, por Claro. decirte algo, y como vos conocés mucho de todo eso. Pero aparte de la parte futbolística, deportiva, hubo campeón de bochas, campeón mundial de bochas, tuvimos la creación de la pelota de fútbol sin tiento, como se decía antes, de cierre invisible, eso Sin se las hizo costuras, sin la para que no costura, se lastimaran los jugadores para cabecear, ¿no? Exacto, la Superball se llamaba. Superball. Se inventó ahí en Belleville, pero Belleville era una ciudad muy, muy activa y muy económicamente tranquila por la cuenca especial que tenían su zona de triguera y maicera también. Entonces allí eso implicó que comiencen a aparecer algunas fábricas de maquinarias agrícolas. Ajá. Mainero, Sí. Barbú, y por nombrarte algunos de ellos, ¿no? Entonces, muchas familias vivían de esa industria, muchas familias vivían de la pelota de fútbol y muchas familias vivían directamente del comercio propio, casi cerradito que tenía Belleville. Belleville era una ciudad muy, muy especial, casi te diría muy independiente de Córdoba capital, muy independiente de Villa María, que era la más grande de todas, que estaba cerca nuestro. Ni hablar Marco Juárez, Leones, totalmente Belleville se manejó siempre con vida propia. Y fue una ciudad muy linda, la recuerdo con mucho cariño y vuelvo todas las veces que pueda, todas las veces. ¿Y cómo fue empezar esto de que donde había un micrófono No, sí. estabas vos? ¿De qué laburaba tu viejo? Mira, mi viejo tenía bar, yo no lo conocía, mi viejo murió Ah, mirá. cuando yo tenía 2 años, así que de él, mira, he hecho la mayor cantidad de esfuerzo para ver si alguna cosita, nada, ni su tono de voz. Todo relato de mi vieja me relataba Claro. mucho de mi viejo. Y yo digo que la profesión se la debo a él, porque eso lo vi después en terapia y llegué a la conclusión de que busqué a través del micrófono, de la propagación de mi voz, de la amplificación de mi voz, busqué llegar a un lugar muy alto y me hacía la idea que me estaba escuchando. Entonces, cuando yo hablaba y mi voz se escuchaba, qué sé yo, en la plaza, en el desfile, en la kermés, en lo que decíamos recién, yo interiormente decía, viejo, te estoy hablando, me estás escuchando, estoy acá, soy tu hijo. Creo que eso fue el puntapié inicial de esto de tener la voz fuerte. Naturalmente la tenía también, porque
los Orselli, casi todos, mis hermanos también, éramos de voz bien armada, bien potente. No sé si es genético eso, pero no es casual que mi hermano era el presentador, iba al liceo, era el presentador de los actos del Liceo Aeronáutico donde iba. Ajá. Lo elegían a él porque él tenía su presencia y su voz, ¿no? El otro no tanto, pero mi madre ni hablemos. Mi madre tenía una voz de mando impresionante, 3 varones, ¿te imaginás? Claro. Y mi tía en Italia, cuando la conocí, fue por primera vez, hermana de mi padre, cuando toqué el timbre, ¿quién? La vozarrón ese ¿quién es? Atravesó la puerta. Sí, realmente. Dije, ahí está la Orselli de Italia. Esa es mi tía, ¿eh? Claro. Sin haberle visto la cara. Sono Giulio Cesare allí. Ho arrivato dell'Argentina. Ma Dio mío, bien grande, ¿viste? Viene como las películas italianas. Como así que viene genético. Viene de ahí. Sí. Y de a poquito se fue convirtiendo, no sé si en una profesión, pero primero seguramente debe haber sido un oficio en el pueblo. Primero un oficio o para usar una ¿pasatiempo? palabra, para un curro, digamos, Claro. para una monedita. Claro. Porque en casa no sobraba la plata, entonces todo lo que hacíamos lo hacíamos en búsqueda de algún pequeño dinero, una Claro. pequeña monedita. Una ayuda. Fui acomodador del cine, por ejemplo. Claro. Acomodaba viernes, sábado y domingo en el Cine Coliseo. Entonces el típico muchacho que va caminando adelante, al medio, atrás, ¿cómo le gusta, señora? Entonces vos ponías así, ella está bien, entonces alumbrabas el asiento, la butaca, y ponías, ahí tenías en tu mano el boletín donde decía la película, el reparto de los actores, qué sé yo, gracias, te decían, pero quedaba la moneda acá. Claro. Esa era la propina. ¿Y hay alguna peli que te acuerdas porque vos después te quedabas viendo la película? Totalmente. Ahí en la escena, ¿no? A veces me dormía. Aparte, Sí. a veces te dormía. ¿Y hubo alguna que te llamó mucho la atención? ¿Que te acordás? De aquella época, con Burt Lancaster, que hizo de equilibrista en el circo, ¿no? Esa me esa gustó no me mucho, acuerdo. sí. Esa me encantó, porque tenía un pintón. Me gustó mucho después, Cinema Paradiso, pero que bueno, Claro. eso representaba un poco también las películas que se daban en el bar de mi viejo, porque mi viejo, para atraer parroquianos Ajá. a tomar el vermucito Sí, y sí. todo eso, en el patio, en verano por cierto, se había conseguido una Super 8, una maquinita, con una peliculita en blanco y negro, no sé, un documental, ponele. Córdoba, las montañas, Mendoza, documentales que no sé de dónde se lo traían o los compraba, y entonces decía, hoy en el bar Orselli se va a tomar el vermucito, pero van a ver cine. Y como no había pantalla, nada, le sacaba la sábana de ellos mismos, Claro. de la cama grande, las 2 plazas, y la clavaba así entre 2 árboles. Y ahí proyectaba. Esa era la pantalla. Y ahí, esa era la pantalla. Por eso Cinema Paradiso me marcó mucho, porque me hacía acordar mucho a eso, a los comienzos, ¿no? Claro. Hace poco hablé con un amigo que el abuelo tenía cine y era de un pueblo, ¿viste? Y estaba el pueblo de al lado, que también tenía otro cine. Competían con los... Competían, con los pero títulos. lograron una alianza. Ajá. Pues era, uno compraba una película y el Eso. otro compraba una película. Entonces hacían doble la jornada. Sí. Y mientras estaban proyectando la primera, o terminando de proyectar la primera, se llevaba la cinta para apretársela al otro y el otro venía con la cinta y se encontraban en el medio de la ruta y se la cambiaban Y eran en el distancias. descanso y entonces proyectaban 2 películas en lugar de Sí, una. sí, claro, perfecto. Pasaban esas Con cosas. un valor agregado. Eran distancias. En Belleville se hacía entre el Coliseo y el Cine Rex. Estaban los dos, a 2 cuadras de distancia. Ese cruce, que lo hacían por kilómetros, Sí. en los lugares que vos me decís, se hacían por 2 cuadras, 200 metros. Pero he visto los cruces de rollos. Terminaba el primer rollo y ese primer rollo ya lo esperaba el Rex para empezar a proyectar. Sí, sí. Bueno, ahí no había celular, nada, si no, no venía. No, nada. Era Si no venía el rentable. rollo, se prendía la luz y el caramelero pasaba, el helado, Sí me si pasaba era eso. verano. Sí me pasaba eso. Pero,
Y después vino la propaladora, el camión rodante, Claro. el que iba con el... que hay todavía, en Sí, muchos pueblos sí, los sí, he hay escuchado. algunos. Bueno, Sí, en hay Belville algunos. está, se llama Jorge Goulart, el dueño, amigo también de los comienzos míos. Él vive de eso, vive de la propalación de los avisos que Belville pueda necesitar. Liquidaciones, tiendas, visita de circos, películas que se van a dar, el Cine Coliseo anuncia para este próximo fin de semana, no sé, los últimos estrenos que andan por Buenos Aires, ya los tenés ahora en Belville, por esta velocidad que hay en las comunicaciones, Claro. ¿cierto? Pero con Chiabrando, que era también mi gran compañero de la locución en Belville, él vino primero a Rosario, después vine yo, éramos los locutores de turno. Es decir, bueno, vos haces una hora de Casa Los Vascos, bueno, yo hago de Tienda Casa Rosa, bueno, yo hago del Barato Roma, bueno, yo hago del Turco Ini. Ya teníamos los anuncios, o el verdulero también, Claro. que se llamaba Ruggero, me acuerdo, y le pedía que a Ruggero le trabajaba por canje, me daba 6 manzanas, 6 naranjas, Mira. 3 bananitas, qué sé yo, y ahí iba a casa con el producto ganado en Algo, canje. claro. Y Ruggero él venía, yo lo venía escuchando de chiquito, decía, arrímese señora, o sea, mirá cómo armaba la frase, arrímese señora, o sea señor con su bolsita, y vea la calidad de las frutas que le ofrecemos. Manzanas grandotas como bocha de los altos valles de Río Negro. Así vendía el producto. Qué espectacular. Y entonces yo un día se lo pedí, Sí. y le digo, ¿qué vas a decir? Lo mismo que dice usted, Ruggero. A ver, me gusta, dale. Y yo que me sentía Cacho Fontana, qué sé yo. Tenía el micrófono para mí y le agregaba, despacio, no empuje, señora, forme una colita, por favor, no se empujen. Y no había nadie. Entonces la vieja de él se asomaban a la puerta. Miraban, ¿eh? Claro, esperaban eso. Y ¿qué está pasando en el camión de Ruggero? No, despacio, de a uno, decía. Se venía y vendía al tipo. Claro. Y yo disfrutaba eso, porque para mí era un acting, se dice acting ahora, era una actuación que me la regalaba la vida, me la regalaba Ruggero y me la regalaba ese micrófono de nácar que tenía a batería. La energía del equipo eran los dos cocodrilos, ¿viste? Agarrados en los bornes de la batería. Claro, bueno. Esa era la energía de nuestros equipos en aquella época. Después fue mejorando, la batería del equipo atrás, autitos chicos generalmente, y para ahorrar personal, el locutor manejaba y así. Manejaba y mientras conducía, así daba el mensaje, ¿eh? Sí. Daba el Tengo una mensaje. anécdota esa de manejando, porque le hacía la publicidad a Casa Rosa. Sí. Y ese día, no sé qué pasó con él, que no. Entonces me dice Viña, que era el dueño de los autos y los equipos, nosotros nunca tuvimos equipos, siempre metíamos las voces, pero entonces me dice, vas a tener que hacer los vascos, pero los vascos lo hace Norberto, y está comprada la obra, y salí con los vascos. Casa Los Vascos, los campeones del vender barato, anuncia su gran venta, liquidación primavera-verano. Mañana bien tempranito, señora, en Casa Los Vascos, vea sus vidrieras, la esperamos con las mejores ofertas. Y cuando hago así, por ahí, en medio del texto, lo veo a Foresto, que era el dueño de Casa Rosa, que estaba en la esquina, que era el que me pagaba a mí para él. Yo era su locutor exclusivo. Me hizo la señal, ya vas a ver, vas a cobrar. Entonces yo venía, y ahí repenticé, Casa Los Vascos, los campeones del vendedor, estoy saludando a muchos amigos, nos están saludando. No se olvide que Casa Rosa también. No se podía quedar mal con nadie. Entonces me hacía así contento porque le corté el texto al otro. Claro. Mirá, esas cosas las iba aprendiendo, la vida misma me iba enseñando, nos iba enseñando, Claro. Norberto también. Un grande el gordo, un sí. fenómeno. Bueno, yo... Persona hermosa. Mis primeros recuerdos de escuchar la radio con el gordo, Un los tipazo. mejores del ET8, pero mi casa estaba siempre prendida. Se lo debo a él Siempre, venir a Rosario. siempre Porque prendida. Claro, porque vos te viniste un año después de él, ¿no? él vino el 20 de junio, mira, estamos en fecha, 20 de junio Te del iba a 65. te iba a decir eso, puede ser, o Sí, miente, 65. 59 años Sí. que viniste a Rosario. Sí, y si hubiese estado en vida Norberto, 60. 60.
Norberto vino, una de las primeras voces que dijo, transmite Canal 3 Rosario para 4 provincias de Argentina, bla, 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 era el eslogan de presentación, fue Norberto. Norberto, Luis Ángel Rojo, otro locutor, Perla Marín, eran los 3 locutores que habían tomado en cabina. Por ahí él viene a trabajar también a la cabina una sobrina de Guillermo Estraza, que era uno de los iniciadores también de Canal 3, conocía muchísimo de televisión, porque venía de afuera, tenía mucha relación con la Top Run, el Luna Park, Tito Lectura, andaban con las peleas y todo eso. Entonces a Perla Peiretti la llama y le dice, Perla, hacé cabina también, que a vos te sale bien tu voz, me gusta, qué sé yo, y la metió a Perla. Se enamoraron, el Gordo y Perla, estando en una cabina. Y en un momento dado, del año 65, ahí nomás al toque se casan. Mirá. Entonces hacía falta un locutor. Claro. El reemplazante. El reemplazante. Entonces me llaman y me dice Estraza, llama al cordobés ese que tenés allá de amigo en Belville, a ver si le hacemos una prueba. Y cuando yo llegué digo, ¿dónde grabo? No, al aire te hacen la prueba. Al aire hacen la prueba. Salías y si salía bien, quedaba, y si salía mal, te mandaban de vuelta. ¿Y cómo me entero? No, llama uno de los gerentes, García Conde, estaba en esa época. Claro, el papá de Alejandro. Exacto. Te van a escuchar, cada uno en su casa van a escuchar, van a hacer una mini conferencia telefónica, no existía el celular, y van a decir que se quede o que se vaya. Y por ahí esperando, el gerente nuestro en ese momento se llamaba Borela, mira, me acuerdo todo, patente. Y esperando, Borela, no venía, yo en la puerta de la cabina, cogoteando así, y por ahí aparece Borela y dice, que pases mañana por las oficinas del centro, oficina de personal del canal, que te van a tomar todos los datos te van a firmar el contrato. Y te quedas. Muy bien. Muy bien. Tocaba el cielo con las ahí llamaste a tu casa, ¿no? Más vale, primero. a mi vieja. Lo primero, a mi vieja, ¿no? Sí, Lo primero. Me quedo, vieja, me quedo. ¿Y vos ya conocías Rosario? No, porque, vos sabés que no. Bueno, porque había como me acuerdo que había una costumbre, pero era de los pueblos de muy cerca, que se venían, ¿te acordás? Los sábados a la mañana, algo que se perdió. Sí, totalmente. totalmente. Pero se venía, ¿te acordás? Los muchachos del pueblo, los pueblos acá los sábados a la mañana, pero vos no conocías Rosario. Nosotros hacíamos eso, que vos decís, pero con Córdoba. Pero con Villa María, a lo mejor. Villa María, los bailes de los sábados, los viernes, a los clubes. Y si éramos una cosa grande, importante, qué sé yo, ya nos íbamos a Córdoba. Claro. Porque en Córdoba ya teníamos proximidad con Radio Universidad, LB2, La Voz de la Libertad, se decía en ese momento, LB3. Había emisoras y voces importantes. Yo me acuerdo de locutores como, qué sé yo, acá no dicen nada, yo digo en Córdoba José González, el negro. Enrique del Campo, Vértice Musical, son voces que quedaron recontra grabadas y pegadas a marcas en Córdoba de esa época, la década del 60 y del 70 sobre todo. Claro. Entonces, nosotros teníamos mucho feeling con los locutores de Córdoba, nuestras voces buscaban esas tonalidades pastosas. Claro. Acá se gritaba mucho en las radios de Rosario. En la radio de Rosario era la diferencia. Sí, se gritaba, los locutores gritaban, no hacían locución. Claro. Alfajores de la Catalana, gritaban, pero yo los escuchaba decir, ¿qué están vendiendo? ¿Por qué el grito? ¿Por qué asustan a la gente? En un lugar tan lindo, tan tranquilo, 2 micrófonos, no podés hacer locuciones así. Entonces, ya el Gordo con cancha, con vozarrón lindo, Alfajores la Catalana, señora. Entonces empezaron a escuchar una voz distinta, una dicción distinta, y eso gustó en Rosario. Por eso nos quedamos en Rosario, nos empezó a ir bastante bien al principio. ¿Y cómo era la Rosario que vos encontraste? Tranquila, linda, segura, fácil de andar por la noche. Nosotros terminábamos un programa que se llamaba La Ruta de las Estrellas a las 5 de la mañana, de 0 a 5 lo hacíamos, Y a las 5 vos te ibas caminando, ponía que mi departamento hubiese estado a 10, 12 cuadras de ahí. Ajá. Yo me iba caminando a mi casa tranquilamente. No había auto, no había taxi, nada. O una bicicleta, alguna motito por ahí, algún vago que se iba a trabajar o venía de alguna farra. Pero era muy, muy tranquilo. Rosario era una ciudad muy linda, muy acogedora, muy, ¿cómo te diría? Amiga de sus habitantes, ¿no?
Claro. Cercana, ¿no? Cercana, te hacía sentir bien. Tanto que cuando yo iba a Belville y hablaba bien de Rosario, el cordobés por naturaleza, y en esa época más todavía, había una pica entre Sí, Córdoba claro. y Rosario. Siempre Como la siempre. hubo, pero en ese momento estaba más acentuado eso. Y yo hablaba bien de Rosario, decía, pero tienen que venir a Rosario, No, andá a Rosarino, ajero, si te ha pegado la tonada y todo. Me escuchaban la tonada, según ellos, rosarina. Rosarina. Yo no terminé de saber nunca cómo es la tonada rosarina. No, porque parece que no tiene, media parece que neutra. no, Más que parece nada. un neutro. Pero Claro, no, más que no nada claro, no decimos en lugar de no, decir. Claro. Sin embargo, ellos allá, entonces con el gordo, cuando íbamos, teníamos un Citroën a media los dos, un 12B, íbamos por la ruta, gordo, saquémonos la tonada porque los vagos allá algo nos van a decir. Bueno, hablemos en cordobés, me decía. ¿Qué haces, negro? ¿Qué contas? ¿Y cómo andas? Che, bien, ¿cómo te va en Rosario? Va bastante bien. ¿Y a vos cómo te va? No, bien, bien. Me están pagando más o menos. El otro día me demoraron el pago. ¿Qué sé yo? Sí, la cuestión era entrenar el... Claro. Y llegábamos allá, éramos más cordobeses, ¿te imaginas? 6 horas le poníamos a ver los 200 que antes de kilómetros. irse. Sí. Que antes de irse. Sí. Y en todo eso llega un momento, me parece que debe haber sido crucial en tu vida, que es cuando viene alguien y dice hay que hacer un magazine de noticias. Claro, que ni sabíamos nosotros, si vos me decías magazine en ese momento, ¿Qué decía, era? Claro. ¿Qué hay? ¿Un ¿Qué? Jabón? Hoy tampoco sabemos qué, porque viste que cada vuelve un magazine es todo, ¿viste? Hace un redondeo. El que hace un programa hace un magazine. No, en ese momento se hacía un noticiero o una revista televisiva. Una revista, claro, ahí está. ¿Trabajás en una revista televisiva, Julio? Sí, es una especie de noticiero, se pasan noticias, pero también hay show, hay guitarreros, hay música, hay artistas invitados. Entonces todo eso fue conformando, primero el noticiero. Claro. El locutor solito, así, micrófono. Buenas noches, esto es Noticiero 3, bla, 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 bla. Las noticias de Rosario al principio, ¿no? El intendente arribó al Palacio Municipal a las 8:30, trató asuntos de Estado con sus colaboradores inmediatos. Hoy se va a hablar sobre la pavimentación de Boulevard Rondó. Pero nada de imágenes, claro. La presencia del locutor, su voz y un micrófono. Ajá. Y la imagen, nada más. Mira. Y después se fue un poquito profesionalizando eso y ya nos metían algunas imágenes del monumento, algunas imágenes de calle Córdoba, los principales negocios, Sorocabana, donde se tomaba café, pero imágenes que de pronto no tenían nada que ver con lo que vos estabas diciendo, con la información que estabas dando, pero claro. Se vestía un poco eso para que no sea tan estático el locutor, porque si no éramos, como dijo una vez Hugo Moser que vino, dice, qué bien que lo hacen, dice, qué bien, pero son bustos parlantes, muchachos. Mirá la frase. Hugo Moser, que era el director de ¿qué? ¿Artear? No, de allá de Artear. Claro, de Artear, ¿no? Sí, Matrimonios y algo más, así. Sí, claro. De sus grandes éxitos, sí, ¿no? Sí. Todos los mejores artistas nacionales trabajaron para Hugo, pero los mandó llamar Goyán, me acuerdo, para que nos hiciera una especie de chequeo, de ver cómo estaban. Que las voces estaban bien, que las expresiones estaban bien, que los gestos estaban bien. Pero éramos gustos parlantes, no había otra cosa que verlo al locutor sentado frente a un micrófono. Claro. Y eso nos quedó grabado, ¿no? Hasta que, bueno, después vino un tal Moisés Guterman de Buenos Aires, como productor lo mandaron de Artear, y dijo, vamos a hacer una especie de noticiero, tipo revista, y ahí apareció, no apareció en Magazine todavía, pero no. Pegaba ahí cerquita. Sí. ¿Y quién lo conduce? El que hace el noticiero, el cordobés. Ahí me marcó a mí. Claro. Roberto ya se había ido a la radio, ya había dejado de hacer televisión. Ajá. ¿Y quién más? Y bueno, está Melo, que es un periodista que puede hacer notas afuera. Tenemos una cámara para mandar afuera, sí, fenómeno, con esa camarita nos movemos. Jacques Benoliel, René Balestra, Raúl Hernán Sala. Cuando dijo Raúl Hernán Sala, la pegó ahí porque Raúl desde el chango. El primer buenos días que dijo en televisión se los comió a todos. Sí, ¿no? Sí, tenía una audiencia tremenda. Era fuerte, un carácter fuerte, ¿no? Aparte con llegada. Aparte creíble, 100%.
cual. Nunca se jugó por nada ni por nadie. El tipo era periodista a toda hora, y en todo lugar, y en todo momento. Te voy a cruzar antes de que siga porque hay más equipos. Pero ¿no te parece que hoy uno de los cambios que hay en la tele y en el periodismo y todo esto es que yo siento como que el periodista busca una aprobación de un determinado público, como si le hablara a sus fans, ¿no? Y sus fans tienen sus mismos pensamientos, digamos, como que no, le, no hay una búsqueda de la verdad, sino de yo le hablo al que va a coincidir conmigo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo soy de azul, bueno, le voy a hablar a los que le gusta el azul. Yo, El azul es lo mejor, para que me aplaudan a mí. sí, ya los tengo bautizados ese tipo. ¿Ah, sí? Sí, ya tengo nombre y todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Periodistas aduladores. Aduladores. Yo te entrevisto, te conozco por primera vez, no sé qué pensás, si sos jodido, si no sos jodido, qué sé yo. Empiezo, che, Roque, qué lindo, estuve viendo una emisión tuya, qué sé yo. Realmente, ya te empecé a, voy a usar un término torpe, a franelear Sí, para sí, que adular, vos te... claro. Claro, adular es la palabra. Te empecé a adular hablando, aunque después venga la estocada. Sí. Si es que viene, Si a es lo que mejor viene, sí, quedamos, sí, sí. vos me contás otra, me adulás vos a mí, Sí, y hay nos un ida y tiramos vuelta, sí, flores, sí. el ida y vuelta, y hablamos cosas que a la audiencia ni le interesa. ¿Qué voy a Claro. estar viendo todo mamotreto hablando de ellos? ¿Qué me interesa? ¿Te das cuenta? Los Sí, tiempos sí. también tienen que ver. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, totalmente de acuerdo. El periodismo fue cambiando, lógicamente, pero Totalmente. todavía hay aduladores. A Yo poco lo- que te detengas a escuchar las introducciones, ahí te das cuenta de dónde va la nota. Claro, yo Me lo que pasa, veo ¿no? que como que se ha renunciado. Antes era, cuando vos hablabas del chango, yo digo, bueno, No, hay ni una hablar. búsqueda de la verdad. Claro, Hay una búsqueda de la verdad. Chango Por iba con la supuesto primera pregunta, que debe haber una simpatía para algún lado, pero seguro. no se hacía explícita. Sí, Hoy es como, totalmente. ¿para qué voy a buscar la verdad si a mí el que me consume es el que le gusta el azul? Entonces no voy a decir que es lindo el rosa. Seguro. Le hablo al que habla el azul. Qué grande el azul. Totalmente, ¿Eh? totalmente. Y ahí termina todo. Totalmente. El chango arrancaba con, ¿por qué, intendente, llegar a la huelga mañana si sabemos que le van a pagar el aumento a los colectiveros? Ahí sí, Así iniciaba. claro. Y lo metía contra la pared al intendente. No, porque tenemos que ver, porque esto, lo otro. Están buscando el conflicto, no es así. Se lo decía al periodista, a la autoridad máxima de la ciudad de turno en esa época. Era un excelente periodista. ¿Y Excelente. quién más los acompañaba? ¿Te acordás? Sí, Jacques Carlitos Benoliel te Bermejo. lo dijo, Carlitos Bermejo en espectáculo, después vino Miguel Tesandori Miguel para el Tesandori, fútbol, claro. el deporte, Héctor Vidaña, fútbol y box. Y box. Sabía mucho Claro. de boxeo, ¿eh? Era muy amigo de Tito Vos Lector. tuviste varias noches de Sí, boxeo con él, sí, ¿no? sí, él era el locutor de él. Claro. Yo conocí a Tito Lecture como te conocía vos ahora del primer día, y ya nos veíamos en la calle o en la Puerta del Luna. Adiós, don Tito. Hola, ¿qué dice Rosarino? A mí me tenían en Buenos Aires como Rosarino, Rosarino, porque claro. íbamos con el grupo de Rosario. Claro, claro. Y no, pero fue maravilloso porque ahí conocimos muchos artistas, muchos periodistas, José María Muñoz en aquella época, Caffarelli, que era uno de los de control de informaciones de estudio, uno de los más escuchados de Radio Rivadavia. Claro, los Y estudios hablemos, centrales. después vino Larrea, vino Fontana, vino Carrizo, vinieron los grandes de aquella época que convivíamos porque las cabinas estaban una al lado de otra. Yo tuve la suerte de tener la cabina mía en Luna Park al lado de la de Cacho Fontana. Embobado, ahí lo veía Cacho haciendo. Y además Cacho estuvo un año en Rosario, ¿no? Trabajando uno, No, 2 años. Carrizo. Carrizo también, Sí, pero Cacho no. No, Cacho no. O para el ET8, a lo mejor No, sé si salía venía, él desde pero Buenos venía, Aires. claro, Sí. El así que puede venía, ser. venía Así puede ser. Mareco, Juan Carlos Ajá, Mareco, Pinocho. sí, claro. Vino Carrizo. Carrizo, Y sí. había un tercero que vino, una locutora también, una voz pastosa, hermosa, se me fue. Venían voces Venían, sí, sí. contratadas por agencias de publicidad
para hacer distinto el programa con otras voces, porque si no, éramos siempre los mismos, ¿no? Claro, claro. Play Publicidad trabajó mucho en eso. Bueno, de locutores así a nivel nacional, yo te diría, menos Cacho Fontana, que venía de aire, todos estaban presentes y después vino una etapa de la parte de gobierno militar, Sí. donde no los dejaban trabajar en Buenos Aires, los tenían Claro, por eso varios vinieron acá. entonces había que comer. Y Sí. acá Goyán, con mucha autoridad ante los militares de turno de Rosario, le digo, no, son profesionales que yo necesito en mi pantalla. Si no tengo profesionales, tengo 2 muchachos nada más, que era en ese momento, ponele, Tesandor y yo. Claro. Entonces aflojaron un poco los del comando del segundo cuerpo, y ahí, bueno, que venga Gasalla a hacer una vez por semana, que venga el que vino también y se quedó, Pinocho, ya te lo nombré. Claro. Empezaron a venir gente que en Buenos Aires eran no famosos, eran re famosos. Claro. Y fíjate qué contrasentido. Allá trabajaba muy bien el Negro Olmedo. El Negro Olmedo nunca hizo una televisión formal en Rosario. Siempre claro. fue Buenos Aires. Sí, sí. Cuando hacía con el gordito, con La Gomera, que los nenes tomen la leche, empezó a la tarde. Sí, Capitán Piluso. Que los nenes tomen la leche, qué sé yo, después pasó a otro, después se juntó con Álvarez, con esto, con aquello, y ahí hicieron el gran show. Pero siempre triunfó en Buenos Aires. En Buenos Aires. El negro, sí. Cosas que pasan, ¿no? Sí, totalmente. En nuestra profesión, digo, en los artistas, en el teatro, en la radio y más en la televisión, sí. Y de los sucesos que te tocó cubrir, bueno, vos me contabas, seguramente debe haber sido la recuperación de la libertad, de la democracia, en realidad, de un poco de todo. La campaña el de 83, la guerra Malvina, ¿también hubo algo? En Malvinas también teníamos un contacto bastante directo con la gente de Radio Rivadavia, que generalmente Canal 3 tuvo mucha relación, muy buena relación periodística con Radio Rivadavia. Entonces lo teníamos, a Sergio Villarroel, por ejemplo, por nombrarte alguno de los grandes de allá. Cordobés, pero trabajaba en medio nacional, claro. En Radio Nacional y en Rivadavia también, en los informativos de Rivadavia. Y bueno, y con esta gente había un ida y vuelta bastante bueno. Acá en Rosario fue extraordinario en lo personal haber estado en la transmisión de la Avenida Juan Pablo II. Claro, 1988, ¿no? Exacto, en el 88. Ahí se hizo cuando lo cuento, dice, ¿pero estás seguro? Sí, no había satélite, no teníamos coaxil, había lo que se llamaba un VHS para televisión. Lo seguimos con imágenes al Papa Móvil desde Fisherton hasta el Monumento a la Bandera, con unas 8 cámaras estáticas, por cierto, claro, pero conectadas entre sí a través de estas microondas, se les decía. Entonces, pero no falló la transmisión, salió perfecto. Y ahí estábamos con Orlando Silvio Dabó, que era el locutor de 5. Esa transmisión la compartieron los 2 canales y fuimos los 2, si vale el término, bastoneros, se les decía antes, los 2 conductores, bueno, adelante el móvil 2, está Raúl, ¿qué está pasando en este momento? Su santidad está en tal lado, y iba el relato, pero los pies lo dábamos nosotros, pie le decíamos el pase. Sí, claro, claro. ¿Lo tuvieron cerca al papá? Y ahí nomás. Ahí nomás, ¿no? 2 metros, 3. Ese te quedó. Te marcó. Sí. Después la 125 también fue una movida ahí grande con el campo acá, cuando hubo una pseudo, no te iba a decir manifestación, porque no fue una manifestación. Una especie de... El gobierno de turno lo tomaba como una traba, una especie de... Vamos a hacerle una zancadilla a estos tipos que
que se quieren quedar con el dinero que nos pertenece a nosotros. Es decir, el campo pretendía más ganancia, como que le correspondía por su trabajo, y el gobierno de turno quería quedarse con más. Ahí salió la famosa 125, que también hubo bastante despiplume. Tuve de presentador del lado de la gente del campo en el Monumento a la Bandera ese día. Sí, una millonada de gente, no pregunté cuánto, pero qué sé yo, el monumento se veía la parte de arriba, nada más. Y debe haber más de uno que te cruza por la calle y te dice, yo me acuerdo aquella tarde cuando, sí, con alguna noticia relevante, porque cuando pasan esas cosas que a uno le cambian la vida, como por ejemplo la visita del Papa, y todas esas cosas, uno cuando siempre... vino el rey de España a inaugurar el Parque España, ahí estábamos los dos con Orlando al lado, yo tengo la foto al lado de Juan Carlos, del rey de España. ¿Sabes lo que era para nosotros presentar al rey de España? No se llamó ningún locutor nacional para eso, éramos los locutores de Rosario que tuvimos esa gratísima tarea profesional, porque nosotros jamás nos jugábamos por una determinada rama, partido político, equipo de fútbol, aunque yo decía que era de Boca, llegaba el momento de generalizar, los mundiales también, no tomábamos partido por un determinado color, para que se entienda mejor. Nosotros éramos locutores, presentadores, profesionales. Fui la voz del estadio en el Mundial 78. ¿Eso los convertía también en un poco más creíbles? Sí, también. Sí, también. Sí. Eso ayudaba mucho. Ayudaba mucho porque nunca había una palabra melosa o una chupada de media hablando mal y pronto, hacia el entrevistado o hacia el grupo o hacia el equipo o hacia el partido político de turno, ¿no? Siempre había una asepsia total en ese aspecto en los locutores que yo tuve la suerte de compartir tareas, ¿no? Quique Pessoa también en su momento en radio marcó una etapa muy buena. Antes estaba Casoli Rinaldi, Fernando Vilmar, te nombro tipos que a lo mejor vos no habías nacido y eran figuras que estaban en la radio. Y algunos locutores se iban a grabar a Buenos Aires, a Canal 7, que era el único que permitía grabar imágenes, cuando acá se pasaban en blanco y negro algunas imágenes, qué sé yo, había una casa de Urcal, se llamaba, de artículos del hogar, que tenía poder adquisitivo y mandaba a un locutor, Vilmar de apellido, a hacer los comerciales a Canal 7 de Buenos Aires, y lo traían en un cajón, no era un cassette, eran unos mamotretos así de cinta ancha con el comercial grabado en blanco y negro, no estaba el color todavía, ¿no? Cuando vino el color ni hablemos. ¿Vos sabés que hace un tiempo que venimos hablando por esta nota, y yo le digo, lo quiero hacer porque, le digo, Julio, para mí fue esta ciudad que no tuvo rey. Julio fue el rey. No. Y fue el rey para la gente. Fue el rey sin corona, por así decirlo, porque no ocupaste un cargo público, pero digo, y fue un poco el rey, porque lo conocía todo el mundo, y lo cruzaba en la calle, y lo saludaba. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era ser nada, el rey de Rosario, si querés ahí? No, yo no me lo sentía, ni me lo creí, y en la actualidad me pasa. Yo te veía con mi viejo, con los dibujitos, que te relatan cosas que vos hiciste, que las tenés olvidadas también, no lo podés tener todo en el mate. No. Pero a mí lo que me llamaba la atención es el afecto de la gente. Claro. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Soy de Córdoba, tengo un poco la tonada todavía de Córdoba. Soy de Boca. Soy de Boca, ni siquiera soy de Dije que soy de Boca, una ciudad de Central y Ñuble y Central. No estoy jugado políticamente por nadie. ¿Cómo puede ser que me quieran tanto, que tengan tanto afecto? Y lo siguen teniendo. Cuando salen cosas mías, alguna charla o
o alguna nota o lo que sea, o alguna foto. Lo recuerdo, acá está Julio con Bermejo cuando vino Serrat, por ejemplo. Tuvimos a Serrat ahí charlando media hora con él, pero como si Serrat hubiera sido amigo de toda la vida, porque al saberte querido por la gente, te envalentonaba, entre comillas, profesionalmente, para decir, preguntar y hacer lo que en ese momento te venía a la mente, ¿no? No la pavada, no la torpeza, pero yo llegué a decirle a Serrat, Nano, ese traje, mejor dicho, ese saco de cuero marroncito, pues sí, ¿qué pasa con él? Lo trajiste el año pasado, te está dando resultado. ¿Cómo se te ocurrió decirle eso a una estrella mundial? Claro. Pero éramos así, ¿viste? Y la gente, hay algunos tipos que se acuerdan, tipos amigos, que se acuerdan, que me dicen... ¿Te acordás del día ¿Te que...? acordás del día que vos le marcaste que hacía 2 años que andaba con el mismo saco? Y bueno, cosas que salían. Y también con Bermejo. Con Bermejo tengo, qué sé yo, anécdotas de haberse caído, pisado mal en el estudio. Había un declive, se cayó. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Te caí. Y, no, estoy jugando, me dijo él. Como diciendo, mirá la Eso pregunta. está grabado. Está grabado. Eso está grabado, porque yo me acuerdo de haberlo visto. Sí, no, estoy jugando. Estoy jugando. Una linda barra esa. Escatológicamente también hicimos una broma con el gordo. Le fabricamos si se permite el término, un viento. Sí. Le fabricamos un escape en un silencio que se hizo con un botón. El gordo Gutiérrez, director de cámara, siempre pensaba cosas para hacernos reír o provocar locuras nuestras. Con una gomita de esa de oficina se envolvía un botón y una especie de alambrecito así de forma de media luna, y ahí se enganchaba. Entonces vos dabas vuelta a ese botoncito, te lo metías en la cola, y cuando te movías un poquito así, ese botón por la misma gomita buscaba salir y retornar a su posición inicial. Y como eran asientos de cuerina, eso hacía un ruido muy parecido al que te imaginas. Muy parecido. Le fabricaron. Entonces, ¿A quién se lo pusieron? A Bermejo. A Bermejo. Pobre Charlie. Entonces lo que hicimos, claro, decimos, y aparte yo que le agregué, Carlito. Como diciendo, guarda la compostura. Se te escapó. ¿Qué? No, decía. Entonces, eso rápido, Carlos, ahí tuvo rápido el reflejo, se fue a Videotay arriba y pidió el rescate de esa grabación, porque todas esas cosas las pasaba en Buenos Aires, Portal. Perdona los pecados primero, claro. Portal pasaba todas esas cosas que pasaban raras en los estudios. Y llegó tarde, ya se la habían pasado. Son así rápidos los muchachos siempre también. dijimos que el aire por no decir la palabra, el aire de Bermejo se nacionalizó a través de Portal. Yo tengo, a mí, un muchacho que caminó por esos pasillos. Él era chico y caminaba por esos pasillos. No voy a decir quién era. En un momento lo nombré. Me contó, hay un mito que dice que ese estudio no tenía aire acondicionado. Entonces andaban de saco arriba y de solsillón abajo, ¿es verdad? Sí, ¿Algo más de una vez? Conde te lo contó. No sé. Yo no lo puedo mandar en cana. Mirá, pero me dijo, preguntale si es verdad el mito. Sí, no, fue verdad. Era chiquito el estudio. El estudio es como como el que estamos. Claro. Una luz muy potente. En esa época no había luz blanca o luz no cálida como la hay ahora. No, Ahora tenemos estas luces que no sentís el calor. No, tal cual. Antes te metían las luces tan cerca que te hacían transpirar incluso. Entonces, en pleno verano, hacer un noticiero, qué sé yo, a la 1 de la tarde, 1:30 de la tarde, eso ocurrió en los noticieros, no en de 12 a 14. Nos sentábamos y de acá para arriba la camisa, la corbatita, el saquito, de acá para abajo calzoncillo.
Claro, porque si no te No se transpiraba podía, todo. dice. Sí, sí. Hacía 60 Hacíamos grados. los noticieros en calzoncillos. Hacía 60 grados, dice. Nunca se movió el Por pupitre de su suerte. lugar, por suerte, si no te imaginás, ¿no? Por suerte, por suerte. Y contame, ¿cómo abdica un rey de Rosario? Porque Ah, como dice uno, bueno, ya está, ya está, sí, sí, nada, la cabeza. ya está. La cabeza y la ayuda de un profesional también, debo reconocerlo, ¿no? ¿Te Porque llevó un no par de fue- años? Sí, 4 años casi, imaginando el retiro, sí. Porque yo dije, no, no toda la vida, no, no te olvides, te conté de cuando tenía 6 años, arrímese señor, o sea el señor con su bolsa. ¿Eh? Sí, Era claro. todo lo que pasó. Y Un montón. entonces llegó un momento que, gracias a Dios, un don que tengo, mis cuerdas vocales nunca me jugaron una mala pasada, Estás impecable. salvo cuando fumaba, tuve una etapa de fumador, bueno, íbamos a Pacotillo, Gonzala, Melo, Vidaña, un grupete que se juntaba ahí a tomar whisky y fumar. Lo peor que podés hacer para tus cuerdas vocales es eso, tomar alcohol y fumar. Bueno, por suerte duró esa etapa poco. Y con el tiempo empezó a rondar en mi cabeza, tengo que dejar de hacer esto, porque si no, me la voy a pasar trabajando. Claro. Aparte, no todo fue color de rosa, quedaron 2 matrimonios en el camino, no vi crecer a mis hijos como me hubiese gustado. Los ¿Te tengo, cortó los cosas de veo la y vida? todo. ¿Te cortó cosas de la vida? Sí, sí, ¿Te sí. costó? O Sí. sea, todo eso tiene un costo. Sí, claro, lo que te estoy contando. Es decir, llevarlos rapidito a la escuela o hablar con la directora, tienen el acto del Día de la Bandera, para estar con ellos, no para estar con el micrófono. Lo presento yo, directora, deme quién va a cantar el himno, esto, lo otro. Pero yo estaba con los chicos Claro. míos iban al colegio español. Era el momento oportuno para estar con ellos. Y salíamos del acto y ya, no sé, estaba programada la ida al parque o la ida al cine o al circo de turno. La cuestión era estar con ellos. Estaba muy poco tiempo con mis hijos, muy poco tiempo. Y tampoco las señoras me aguantaron mucho porque con el tiempo se rompían las relaciones afectivas, matrimoniales, ¿no? Lógicamente. La pareja es de 2, no es de 1. Es cierto. Hoy tengo otro amigo tuyo que estaba en la contra, en el 5, que también era otro, porque para que se dé cuenta la gente, no era la tele de hoy, donde hay 830 canales, y donde vos nada podés que ver, seleccionar, sino que lógicamente. había 2 canales, entonces la mitad de una ciudad, un poquito más, muy, Sí, sí. miraba uno, la otra mitad miraba, los de Miradores son súper conocidos. Y hubo uno que me dijo, mirá, nosotros la pasábamos excepcional, ahora también sufríamos, me dice. Yo iba todas las mañanas a parar el colectivo, hoy, sabiendo que vos estabas acá, lo llamé y le dije, che, contame algo. Me dice, bueno, mirá, pasa esto, me contó las buenas, me contó también algunas, me dice, mirá, me dice, yo que estaba en la misma situación que él, o un poco menos incluso, iba a tomar el colectivo y yo no sabía si tomarlo o tirarme, a veces tenía ganas de que me pase por arriba. Sí, sí, sí. ¿Había mucha presión? Sí, porque los dueños eran estrictos, eran, ¿cómo te diría? No te permitían que le fallutees con los horarios y con las llegadas tardes o con la no ida a cierto y determinado programa, ni hablemos el noticiero que era sagrado. Si vos llegabas, el noticiero iba a las 12 y vos llegabas 12 menos cuarto, llegabas tarde. Tenías que estar por lo menos 1 hora antes para repasar textos, para ver si había posibilidad de ver algo de imágenes. En el caso mío, los primeros años fueron tremendos con el colectivo, porque yo tomaba la Cotal acá en Plaza Sarmiento y me llevaba a Avenida Godoy al 8000. Claro. Y yo tenía casi 45 minutos porque en esa época, 45, pues no había tanto tránsito. Sí. Si fuese ahora, 1 hora y media, Sí, capaz ¿viste? que Como sí. están las calles. Pero 45 minutos tenía que calcular de transporte de colectivo. Y todos los días. Hasta que, por suerte, pude comprarme, te hablé de un Citroën 12B, mejoré un poquito los ingresos con radio y televisión, me compré un 13B, ya 0 kilómetros, que es el Citroën que tiene la capota de lona. Sí, lo recuerdo. Tampoco era Lo recuerdo. Fórmula 1. No. Pero bueno, y con eso nos íbamos al canal.
llovía y qué sé yo, flotaba el Citroën, pero Navegaba, ¿no? navegaba, pero No, llegábamos igual. Llegaban igual. Una vez con Ricardo Corbá, que también era compañero mío, sí. nos fuimos en tren. Cuando yo digo fuimos en tren, al ¿Cómo canal, en tren? se había inundado Avenida Godoy tanto, y se había inundado también Provincias Unidas, la zona del cementerio, se había inundado. No estaba lo que se llamó después la gran obra que hicieron, el gran tubo aliviador, que arrancó precisamente en esa zona baja de Rosario y va hasta el río. Está actuando en este momento. Bueno, me va a salir el nombre. Un tubo aliviador. Sí, el aviador, de agua, sí. ¿no? Antes era todo un charco, de una laguna. Entonces había que ir al canal. Entonces dijimos con Corbá, ¿y si nos tomamos el tren que va a Casilda, que para en Pérez? Bajamos en Pérez, avisamos por teléfono a alguien que tenga nos vaya auto, a buscar, que claro. nos vaya a buscar a la estación. Y en 2 oportunidades fuimos en tren. Mira, Sí, fuimos en tren al canal, porque era la única forma de llegar. Pero al horario exacto, desde decir buenos días, buenas tardes, lo que sea, llegábamos y Siempre. empezábamos a trabajar. ¿Y es cierto que te llamaba el director del canal todos los días a las 13, a las 11:50 llamaba todos los días para ver cómo estaba? Sí, te controlaba permanentemente. Permanentemente. ¿Cómo está todo? 11:50, ¿cómo está Sí. todo? ¿Cómo está todo? ¿Hay algún problema? Él quería saber todo. Cuando yo le dije a Alberto, después de 42 años de estar al lado de él, le dije que me había decidido irme, andase el programa, eran las 12 menos 10, más o menos. A propósito, fui sobre la hora para No tenga reacción. Y para no arrepentirme yo, porque también podía dar eso, ¿no? Claro. Entonces, 12 menos 10, María Inés, que era la secretaria, quiero hablar con Goya, pero si tenés que hacer el programa. 1 minuto nada más. Entonces entré, le dije lo que tenía que decirle, que ya lo tenía armado en mi cabeza. Anda, hacer el programa, sacate el maquillaje después. Y, no. Yo ahora, si me voy y me meto al pasillo y digo buenos días y empiezo, no, termino no yéndome. No. Fueron 42 años muy buenos, no tengo ninguna queja. ¿Qué hay que hacer en lo legal? Yo no quiero indemnización, no quiero nada. Anda. María Inés, explicale después, pero mañana o pasado vuelve. Como que no le entraba en la cabeza que... Y efectivamente, a la tarde ya me llamó el abogado del canal y me dijo, ¿vas a mandar el telegrama? Sí, ¿cómo se manda? Yo ni sabía. Claro. No, andaba el correo argentino y te dan ahí un formulario, lo llenás y presentás la renuncia. Por razones particulares nada más, no pongas nada. Y renuncié así. ¿Y nadie te creía o no? No, al principio nadie. Lo único que, incluso el indio Luque, que trabajaba en la página de espectáculo del diario, Sí, el indio. fue el primero que me llamó. Yo tenía teléfono, era pudiente en esa época. Llego a casa y el teléfono, empezó el teléfono. Hola, ¿cuándo volvés? ¿A dónde? Al canal, ya me dijeron todo, bla, bla. No vuelvo. Mirá, hagamos una cosa, que está en deuda conmigo, siempre me lo dice. Te juego una cerveza, un porrón. Te juego un porrón que no vuelvo al canal. Y hasta el día de hoy, cuando lo veo, me debes un porrón. Se hizo un streaming, la semana pasada arrancó un streaming, así que te va a llamar, recordáselo. Sí, pero siempre. escucha, que pague el porrón. Siempre. Que pague. Decirle, le debes un porrón a Orselli, se va a reír. ¿Y al otro día cómo fue que te quedaste en tu casa? No, salí al centro, al mediodía. ¿Ah, sí? Claro, no conocía a Rosario al mediodía, tantos años. 40 años trabajando en el la mediodía. conocía la peatonal sábado y domingo, pero no de lunes a viernes. Así que me fui caminando, me acuerdo, mira, de Plaza Pringles hasta el Monumento a la Bandera, desposito, todo, al mediodía, ¿eh? Sí, 12:10, 12:15, pero no pensando en el programa, ni qué estarán haciendo los vagos, ni nada. Viendo La Favorita, Sorocabana, qué sé yo, más adelante Chemea, estaba en una esquina, la de las camisas. Sí. Y bueno, hasta llegar a la plaza, frente a la municipalidad, la iglesia, hasta el Monumento a la Bandera, me fui caminando. Ese primer mediodía de... Redescubriendo algo que no... Claro, lo hice con placer, no con pena, Claro. con placer.
Me decís, estuviste como 4 años y tuviste 2 con... ¿La terapia te ayudó Sí, sí, sí. a poder decir que basta? Sí, con el profesional que tuve realmente me ayudó mucho y me frenó en ciertos y determinados momentos. No es el momento, me decía. No, todavía no, todavía no. Dice, vamos a trabajar viste que yo debían trabajar. Sí. Vamos a trabajar esto, vamos a trabajar, a ver por qué. Las relaciones humanas, bueno, ahora vamos a trabajar por qué. Las ideas políticas, bueno, ahora vamos a trabajar por qué. Tus conocimientos sobre espectáculo, ahora vamos a trabajar el fútbol, el deporte, pasamos por todo el estamento del programa, ¿viste? Y no encontramos en ningún momento molestias sobre participación en determinados eventos que tenía el programa. Simplemente cansancio. La Cotal, el Citroën, las inundaciones, ¿no? Y a veces decía, uy, no llegamos nunca. Cuando salíamos de acá, tuvimos una temporada de trabajar acá en San Lorenzo, donde está la sala Mateo Bosch. Sí, claro. Tuvimos una etapa de ahí. Era lindo, casi porque Alvear. teníamos todo cerca, bueno, duró poquito. Y después en otros momentos, cuando se muda la radio, Radio 2, muda un poco el estudio de televisión a Calle Dorrego, también, qué lindo. Pero duró poco, porque mientras se hacía eso, se arreglaba el estudio grande para volver en cualquier momento. Así que un par de meses nada más en la zona céntrica, después vuelta de nuevo para allá. ¿Y tele nunca más? No te pusiste, no dijiste nunca más. No, ni se me pasa por la cabeza, no, nada. Tuve posibilidades de hacerlo. Me imagino, pero fue un no para siempre. No, llegó el momento de decir, me parece, ¿no? Que ya estaba bien hasta ahora. Disfruto lo que hago, no hay ninguna duda. Esta charla que estamos teniendo es placer para mí. Pero no porque estemos hablando de lo mío, sino es placer porque tengo el micrófono acá, están los auriculares que no he usado, que me dijeron que están Están buenos, son nuevos. Me dijeron, sí, no los usé porque están de Guille. ¿No? No, una broma mía, no me dijo nada. Pero de todas maneras, digamos, la esfera, el círculo, la casa radial, televisiva, de micrófono, de auriculares. La radio mía, por ejemplo, no concibe la radio ni yo estar sin pilas, por ejemplo. Claro. Yo me he levantado a veces, qué sé yo, a la noche a un kiosco a comprar pilas porque me olvidé de comprar. No puedo estar sin la radio. Claro. Escucho todo. No veo. Fíjate que ya a esta altura no veo, no me entusiasma el canal abierto, no me entusiasma porque son todos iguales. Los paneles, es toda una especie de 12 a 14 desorganizado, ¿viste? Que gritan. Sí. Nosotros no decíamos malas palabras, por ejemplo. No, claro. Ni se nos ocurría decir lo que se dice ahora en un micrófono, en una cámara. Para nada. Cruzarnos en cámara era pecado, decir, che, te cruzaste. ¿No? ¿Se perdieron las formas? Sí, totalmente. A pesar de que nosotros la hacíamos, pero la hacíamos buscando el retorno, la risa, la complicidad del televidente. Fue, por ejemplo, el Pájaro Gómez un día y conseguimos una peluca que canto el auto rojo, eso que tenía de moda. Sí. Entonces, Pájaro, ¿puedo cambiar? Pero sí, vení, loco, vení. Entonces canté con Vilma Palma, pero era buscando un efecto. Claro, buscando un nos efecto. poníamos de acuerdo para eso. No por una cuestión de que no haya normas ni leyes, sino de traspasarla para lograr algo en el otro. Fíjate, Sala, para hacernos reír, detrás de cámara, se bajaba los pantalones y te mostraba la cola. Detrás de cámara, un día, ¿viste esos 2 ruedas que llevan el matafuego? Sí. Había un matafuego grande en el canal, con 2 ruedas grandes. Entonces sacaron el matafuego, él se acostó y entró así, como que estaba muerto, ¿viste? Estaba muerto. Y detrás de cámara se paseaba. Se quejaba. ¿Cómo aguantar eso?
Era el de lado Sandori B. me lo tiraba a mí, yo se lo tiraba a Carlos. Carlos hablaba con... En esa época estaba también Novarecio. Sí. Así que era una cosa, era una estudiantina, una cosa así como se le decía antes, ¿no? Sí, lo entiendo, lo entiendo. La pasábamos lindo. Y nunca te arrepentiste. No, no, para nada, no. Eso es porque ganaste algo. ¿Qué ganaste? ¿Qué? No, digo, eso es porque ganaste algo, digo, tomando la decisión sentís que ganaste algo, ¿no? Libertad. ¿Qué ganaste? Sí, libertad. Gané para mí muchas cosas, mis tiempos. A ver, si te digo, como te dije el primer día, caminar por la peatonal, conocer el río, no lo conocía, cruzarlo a las islas, conocer Victoria, viajar. Viajé mucho después de eso. Tenía Claro, porque amigos. esa es otra, no podés Claro, salir de la y ciudad cada porque vez tenés que estar cada de vez vuelta. que salíamos para un viaje había que contar todo, por qué iba. Ah, pero van a traer notas, van a traer imagen. Entonces ibas a trabajar, no a disfrutar Claro. tú. Qué sé yo, los tengo todavía, amigos en Miami, eso de ir a Miami, ir a conocer a mis tíos a Italia. Tuve la suerte de conocer a mi tía antes que falleciera, la hermana de mi padre. En 2 oportunidades estuve en Montecatini Terme, en el lugar donde ella vivía. Ni hablar después, bueno, Florencia, Roma, todo lo que implica. Había un programa Conozca Europa en 30 días, te mataban, no dormías nada, pero vos estuviste en Berlín, estuviste, qué sé yo, en Holanda, estuviste en Inglaterra, qué sé yo, un panorama general, pero lo pude hacer precisamente porque no tenía horarios. Claro. Eran mis tiempos. Ya eras libre. Era libre, sí. Habías conseguido la libertad. Sí. Contame, no sé si un consejo, pero ¿qué le dirías a los chicos que están arrancando? Que hoy lo ves y, viste, que les gusta mucho, o bueno, yo quiero ser streamer, o yo quiero conducir tal programa. Primero, el tema de la conducción lo elige personalmente cada uno, ¿no? Está el deporte, está el espectáculo, está la política, está fenómeno. Eso, los temas, los ítems de cada periodista o locutor lo elige la persona misma. Lo que yo no veo que hay una diversidad tremenda de emisoras. Sí, entonces, de pronto, vos te vas a trabajar a un determinado lugar creyendo que te está viendo o escuchando una cantidad enorme de gente y Que no no es tan está, así. claro. Pero ahora, si eso te hace bien y te da rienda suelta a tu vocación, digamos, vos podés darle rienda suelta a tu vocación de estar ante una cámara, un micrófono, o escribir también. Nos estamos olvidando del periodismo escrito, que también tiene mucho que ver. Yo trabajé con Gary Bill Ortiz, que me enseñó muchísimo del periodismo redactado en el diario La Capital. No sé, cada uno elegir lo que realmente le gusta, pero no diversificarse, no irse a tantas cosas. Claro. No irse a tantas cosas, porque vos ahora tocás este botoncito, terminamos este programa y de pronto, no sé, Julio aparece en el otro que lo hizo hace 3 días. Y después, entonces hay como una sobresaturación de imagen. De la comunicación. Claro, Sí, es demasiado. Sí. Entonces, al tipo o al pibe que recién empieza, que primero que elija qué. Claro. Deporte, espectáculo, política, que se especialice en una determinada actividad en lo periodístico. Y si es de locutor, presentador, con más razón también. ¿Te gusta el folclore y el tango? Dedicate a presentar folclore y tango. Hacés festivales, andás por ahí dando vueltas. Que es ahí donde realmente se ven los pingos. Necesitas improvisar permanentemente, ¿no? En ese tipo de espectáculos. Hablando de eso, ¿es verdad que vos abriste Space? Sí, fui el locutor de la noche inaugural de Space. Hay un motivo, bien enganchado con Carlito Fechenbach, que era periodista nuestro y después fue productor de 12 a 14, que era muy amigo en esos tiempos de... Otro con los que hablé, le mando un saludo a Guille, su hijo. Sí, Hablamos con todo el mundo. Sí, claro. Lo conocí tomando la teta. Sí, de verdad. De verdad. Literalmente. Era muy amigo Carlitos de Domina, que era, el gringo. El gringo, era el dueño. Entonces, Domina, ¿a quién buscó para
para eso, a Julio. ¿Por qué? Porque, bueno, Julio lo conocían, era una persona de la ciudad. Dice, no quiero. Le habían ofrecido un Larrea, había uno que falleció, pobre, que se suicidó. Bueno, un rubio. Simón, no. Simón, Leonardo. Simón. Leonardo, puede venir Leonardo, esto, lo otro. No. Julio, él me defendió a muerte. Lo quiero a Julio. ¿Y qué dije? Nada, prácticamente, te digo la verdad. Porque después vino Carlitos Bermejo, se asustaba de ahí como invitado, digamos, porque él invitaba a Carlitos, a Carlitos Fechenbach, a Tessandori. Sala no iba a ese tipo de espectáculo, no iba él tenía su reducto en Pacotío, frente al diario La Capital, y a veces nos esperaba después del trabajo, nos juntábamos todos ahí. Entonces también se arrimaron, porque yo los cité, entonces los aplaudieron, qué sé yo, y vinieron al escenario conmigo. Pero la noche de Space comienza así, y recién arrancaban las luces, las de neón, claro, que no había en esa época. Entonces todos esos chispazos de luces distintas, distintos colores, para el público. Y ahí fue el primer láser también. Sí, el láser también. Y para mí era también estar metido dentro de la industria del láser y del show, ¿no? Domina fue un tipazo con nosotros, un tipazo. Un personaje gringo también, ¿no? Extraño los Barón B que nos mandaba todos los fines de año de regalo al canal. Qué bien, muy bien. Y hablaba también de tango, y con esto quiero ir cerrando. Me mandaron un videito. A ver si te acordás. Después le voy a pasar el link, Santi, así lo podemos poner. A lo mejor lo podemos poner en la pantalla. Con Norberto. Con Norberto Canepa. A ver si escucha. Porque nadie sabe una letra en Argentina. Es cierto. Todo el mundo sabe la melodía, pero nadie sabe una letra. Entonces, aprovechando que ustedes leen muy bien. Me voy a dar el gusto de tocar y que ustedes les Sí, ponga. Qué noche llena. Qué noche llena de estío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra en la noche. Voy a escucharlo a Jorge atrás. En las sombras camino muy lento. Hace la música igual a lo que estoy leyendo. La garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Maestro. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo. Me abejo. Y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Ahí entra Norberto. ¿Qué tangazo? Solo y triste por la cena, va este corazón transido con tristeza de la pena, sintiendo. Me emociona escucharlo al coro. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra paga que la sombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto. Muy bien. Qué lindo encuentro. De Julio César Orselli. Qué lindo encuentro ese con Norberto, Norberto Chiabrando, con y el maestro Jorgito. Andrés, Jorgito. el maestro Jorge Canepa. Jorge. Viste que en un momento dado el piano habla lo mismo que el locutor dice, pero es tan dúctil para las teclas El cabezón maestro, peludo, como le decimos el nosotros. peludo Canepa. Que realmente yo me emociona escuchar el piano antes que escucharme a mí, lógicamente, porque el piano dice cosas que estoy diciendo yo. Sigue la letra, es hermoso. Es extraordinario. Bueno, es un tango increíble, Sí, bueno, pero en esta versión, mucho. Sí. Bueno, Julio, contame, y con esto quiero cerrar. ¿Qué tenés pensado para el futuro? Disfrutar, viajar. Me voy de viaje. Te vas de viaje la semana que lunes. viene, el lunes. Sí, cuando me sale un viaje, ¿viste? Gracias a Dios, algunos canutitos tengo. Entonces cuando digo, esto es para disfrutar,
Lo hablo con mis hijos primero, por supuesto, para que sepan, che, mirá, papá está organizándose, andá, disfrutá, dale, siempre es lo que hay de ellos, y no necesito otro ok que no sea el de mis hijos, nada más. No tengo que pedirle a ningún gerente permiso, que voy a faltar y todo. Entonces eso, viajar y disfrutar la vida. Tengo muchos amigos, por cierto, muchísimos amigos que donde voy me reciben muy bien y comparto con ellos. Tenemos un grupo que se llama, mira el nombre que le pusimos, Anillaco 2, porque el turco tenía el Anillaco 1. Sí, ¿viste? me acuerdo. Y le clavamos el 2 nosotros porque todos los que andan dando vueltas sin rumbo fijo, caemos a una división ahí de calle Paraguay donde hay mesas para jugar a las cartas, al truco, no sé, al póker. Y ese es Anillaco 2. Anillaco. Y la peña nuestra se llama Anillaco 2. Me parece muy Tenemos bien. el grupo de WhatsApp, De WhatsApp, como de WhatsApp. Anillaco 2 y todo eso, sí. Julio, un enorme placer. No, muchísimas creo que gracias por muchísimas compartir gracias. la historia. La pasé muy bien. Si se me fue la lengua, perdóname. No, me encantó. Y que todo lo que dijimos y narramos acá, salió todo de acá. No se inventó nada. Y por eso te agradecemos. Gracias. Te queremos. Gracias, Julio. Chao, gracias a vos.